Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para charlar de algo que estoy segura, a muchas de nosotras nos ha pasado por la cabeza alguna vez y quizás incluso por el corazón. Hoy vamos a sumergirnos en un tema un tanto intenso, digamos. Vamos a hablar sobre ese amor platónico que nos persigue, esa obsesión con alguien que, bueno, parece inalcanzable, y en nuestro caso específico, vamos a hablar de Kerem Bürsin. Sí, lo sé, ya escucho los suspiros. ¿Quién no ha sentido un flechazo por el guapísimo, talentoso y carismático Kerem? Pero la pregunta del millón es, ¿cómo demonios superamos esa sensación? ¿Cómo lidiar con esa obsesión, que a veces puede nublar nuestra vida real? Porque, seamos honestas, la vida es mucho más que soñar despiertas con un actor, por más perfecto que nos parezca. Así que en este vídeo vamos a desmenuzar este tema. Vamos a analizar por qué nos sentimos así, cómo este sentimiento puede afectarnos y lo más importante que podemos hacer para manejarlo, para no perdernos en el laberinto de un amor no correspondido y poder disfrutar de nuestra propia vida. Prepárense para un viaje emocional, pero prometo que será un viaje útil y, espero, divertido. No se vayan. Y antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y, por supuesto, darle me gusta si este tema les interesa. Me ayuda muchísimo. Ahora sí, comencemos. A ver, lo primero que debemos preguntarnos es, ¿por qué Kerem Bürsin? ¿Por qué él y no otro actor o personaje público? La respuesta es compleja, pero podemos resumirla en varios puntos clave. Primero, su apariencia física. No nos engañemos, es un hombre muy atractivo. Tiene ese encanto turco-estadounidense, esa mirada intensa, esa sonrisa. ¡Ay, esa sonrisa! Pero más allá de lo físico, Kerem tiene algo especial. Su carisma es innegable. Lo hemos visto en entrevistas, en sus redes sociales, en sus papeles. Parece una persona auténtica, cercana, con la que te podrías sentar a tomar un café y charlar durante horas. Y eso, amigas, es un imán. Nos atrae la personalidad, su forma de ser. Nos hace soñar con una conexión real, una conversación profunda, una amistad. Luego está su talento. Kerem es un actor increíble. Sus interpretaciones nos hacen reír, llorar, emocionarnos. Nos conectamos con sus personajes, nos identificamos con sus luchas y sus alegrías. Y eso genera una conexión emocional muy fuerte. Lo vemos triunfar, lo vemos sufrir, y sentimos que de alguna manera, compartimos esas experiencias con él. Otro factor importante es la idealización. Cuando tenemos un amor platónico, tendemos a idealizar a esa persona. Vemos lo mejor de él, magnificamos sus cualidades y pasamos por alto sus defectos o los minimizamos. Construimos una imagen perfecta en nuestra mente, una imagen que en realidad está muy alejada de la realidad. Y en el caso de una figura pública como Kerem, esto se acentúa aún más, porque solo vemos una parte de su vida, una imagen cuidadosamente construida. Las redes sociales también juegan un papel importante. Instagram, Twitter, etc. nos dan acceso a la vida de Kerem, aunque sea de forma superficial. Vemos fotos, vídeos, interacciones. Sentimos que lo conocemos, que estamos más cerca de él. Pero en realidad estamos consumiendo una imagen, una versión editada de la realidad. Además, las series y películas en las que participa Kerem también influyen. Las historias de amor, los romances, las escenas románticas. Todo eso alimenta nuestras fantasías y nos hace soñar con el amor ideal, con la pareja perfecta. Y a veces confundimos la ficción con la realidad. Entonces, ¿qué pasa cuando nos sentimos obsesionadas con Kerem? ¿Cómo nos afecta? En principio, sentir admiración por alguien, tener un crush, es algo normal y hasta saludable. Nos inspira, nos motiva, nos da alegría. El problema surge cuando esa admiración se convierte en obsesión, cuando ocupa un lugar central en nuestra vida, cuando dejamos de disfrutar de nuestro día a día por estar pensando en él. Algunos de los síntomas de esta obsesión pueden ser pasar horas viendo fotos y vídeos de Kerem, buscar información sobre su vida personal, leer todas las noticias que le conciernen, hablar constantemente de él con amigos y familiares, compararnos con otras mujeres que podrían estar cerca de él, sentir celos infundados, descuidar nuestras propias actividades y relaciones personales, sentirnos tristes y frustradas porque sabemos que la relación es imposible.
Si te sientes identificada con alguno de estos síntomas, es hora de tomar cartas en el asunto. No te preocupes, no estás sola, y hay muchas cosas que puedes hacer para manejar esta situación y recuperar el equilibrio en tu vida. El primer paso es la autoconciencia. Reconocer que tienes un problema es fundamental. Acepta que sientes admiración y un cierto grado de obsesión por Kerem, y que eso te está afectando negativamente. No te avergüences, no te juzgues. Todas tenemos derecho a sentir lo que sentimos. Este reconocimiento es el faro que te guiará en el proceso. Es el punto de partida para empezar a construir una nueva relación con tus emociones y con tu admiración por Kerem. Piensa en ello como un acto de valentía, un paso firme hacia la comprensión de ti misma. El segundo paso es limitar tu exposición a él. Esto significa reducir el tiempo que pasas en las redes sociales, dejar de seguir cuentas que solo hablan de él, evitar ver sus entrevistas o fotos si te generan ansiedad. Sé consciente de tus patrones de consumo de información y establece límites claros. Es como una dieta, pero para tu mente. Imagina que las redes sociales son un buffet libre de información sobre Kerem. Si te permites comer todo lo que hay, te sentirás abrumada y llena de frustración. En cambio, si eliges con cuidado, te permites solo algunas porciones, y te enfocas en otros aspectos de tu vida, te sentirás mucho mejor. La clave está en el equilibrio y en la autodisciplina. El tercer paso es enfocarte en ti misma. Dedica tiempo a tus hobbies, a tus amigos, a tu familia, a tus metas personales. Haz cosas que te hagan feliz, que te hagan sentir bien contigo misma. Empieza a priorizarte. Inscríbete en ese curso que siempre has querido, lee ese libro que te espera, sal a caminar, a hacer ejercicio. Cuida tu cuerpo y tu mente. Este es el paso más crucial. Es como plantar un jardín en tu vida. Necesitas regarlo con atención, con cariño, con tiempo. Dedícate a cultivar tus propias pasiones, a explorar tus talentos, a fortalecer tus relaciones. En lugar de enfocar tu energía en alguien inalcanzable, inviértela en ti. Date la oportunidad de crecer, de aprender, de experimentar. El cuarto paso es recordar que es una figura pública. Kerem es un ser humano como tú y como yo, pero su vida es muy diferente a la nuestra. Tiene sus propias preocupaciones, sus propios problemas. No lo conoces personalmente y la imagen que tienes de él es, en gran medida, una construcción mediática. Es importante recordar que lo que vemos en pantalla o en las redes sociales es solo una parte de la historia. No conocemos sus verdaderas luchas, sus miedos, sus alegrías más íntimas. No te dejes engañar por la ilusión de la cercanía que las redes sociales pueden crear. Mantén la perspectiva y recuerda que tu relación con él es unilateral y virtual. El quinto paso es aceptar la realidad. Aceptar que la relación es imposible, que no va a pasar, es fundamental para superar la obsesión. No te aferres a falsas esperanzas, no te engañes. Asume que Kerem no es tu pareja, ni tu amigo, ni nada más allá de una figura pública a la que admiras. Este es el paso más doloroso, pero también el más liberador. Aceptar la realidad te permite soltar la fantasía y enfocarte en el presente. Es como quitarte una venda de los ojos y ver el mundo tal cual es. A veces la verdad duele, pero la verdad también te libera. El sexto paso es buscar ayuda si la necesitas. Si sientes que no puedes controlar tus sentimientos, si te sientes deprimida, ansiosa, o si la obsesión está afectando gravemente tu vida, no dudes en buscar ayuda profesional. Un terapeuta puede ayudarte a comprender tus emociones, a desarrollar estrategias para manejar la situación y a recuperar el control de tu vida. No te avergüences de buscar ayuda, es una señal de fortaleza. La terapia es una herramienta valiosa para lidiar con las emociones complejas y para aprender a manejar situaciones difíciles. No tengas miedo de pedir ayuda. Es un signo de que te preocupas por tu bienestar y que estás dispuesta a hacer lo necesario para sentirte mejor. El séptimo paso es rodearte de gente que te quiera y te apoye. Habla con tus amigos, con tu familia, con personas de confianza. Comparte tus sentimientos, busca su apoyo, escucha sus consejos. Tener una red de apoyo sólida es fundamental para superar cualquier dificultad. Tus seres queridos son tu ancla en momentos de tormenta. Ellos te ofrecen consuelo, comprensión y apoyo incondicional. No dudes en recurrir a ellos cuando te sientas mal.
Compartir tus sentimientos te ayudará a sentirte menos sola y a encontrar nuevas perspectivas. El octavo paso es recordar que la vida es mucho más que un amor platónico. Hay muchas cosas hermosas en el mundo, muchas experiencias que vale la pena vivir. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de tu vida, de descubrir nuevas cosas, de conocer gente nueva. Abre tu mente y tu corazón a nuevas posibilidades. La vida es un viaje lleno de oportunidades. No te limites a un solo aspecto de ella. Explora tus intereses, desarrolla tus talentos, conoce gente nueva, viaja, aprende. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en fantasías. El noveno paso es practicar la gratitud. Agradece las cosas buenas que tienes en tu vida, tu salud, tu familia, tus amigos, tu trabajo, tus logros. Enfocarte en lo positivo te ayudará a mantener una actitud optimista y a superar los momentos difíciles. La gratitud es una herramienta poderosa para cultivar la felicidad. Agradecer las cosas buenas que tienes en tu vida te ayuda a mantener una perspectiva positiva y a apreciar lo que tienes. Escribe un diario de gratitud, expresa tu agradecimiento a tus seres queridos, aprecia los pequeños momentos de alegría. El décimo paso es perdonarte a ti misma. Todos cometemos errores, todos nos equivocamos. No te juzgues por sentir admiración por Kerem, no te culpes por sentir obsesión. Perdónate y aprende de la experiencia. Sé amable contigo misma. El perdón es un acto de amor propio. No te castigues por tus sentimientos. Acepta que eres humana, que tienes emociones, que a veces te equivocas. Aprende de tus experiencias y sigue adelante. Y por último, recuerda que el tiempo cura. Con paciencia, con esfuerzo, con la aplicación de estas estrategias, vas a superar esta obsesión. Vas a recuperar el control de tu vida y vas a poder disfrutar de tu propia felicidad. No hay una solución mágica, no hay un atajo. El proceso de superar una obsesión lleva tiempo y requiere esfuerzo. Pero con paciencia, con perseverancia y con la aplicación de estas estrategias, lograrás salir adelante. Así que, chicas, no se rindan. Sé que es difícil, pero es posible. Y créanme, el camino hacia la libertad emocional es gratificante. No te desanimes por los contratiempos. Todos los que hemos pasado por esto hemos tenido momentos de flaqueza. Lo importante es levantarse, aprender de la experiencia y seguir adelante. Celebrar cada pequeño logro, cada avance por pequeño que sea. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Hemos hablado de por qué nos sentimos atraídas por Kerem Bürsin, de cómo esta atracción puede convertirse en obsesión, y de qué podemos hacer para manejarla y superarla. Recuerden la autoconciencia, la limitación de la exposición, el enfoque en una misma, la aceptación de la realidad, buscar ayuda si es necesario, rodearse de gente que te quiera, recordar que la vida es mucho más, practicar la gratitud, perdonarte y, sobre todo, darle tiempo al tiempo. Este proceso es un viaje de autodescubrimiento. A medida que te enfrentas a tus sentimientos y trabajas para superarlos, aprenderás mucho sobre ti misma, sobre tus necesidades, sobre tus deseos. No te avergüences de tus emociones, acéptalas y utilízalas como una oportunidad para crecer. Espero que estas recomendaciones les sirvan de guía para navegar por este sentimiento tan común y que logren encontrar el equilibrio y la felicidad en sus vidas. Si es necesario, repite estos pasos, consulta la información, escribe en un diario tus avances. Haz lo que sea necesario para recordarlos en los momentos difíciles. Si les ha gustado el vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigas y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y por favor, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de este tema? ¿Han tenido alguna experiencia similar? ¿Qué estrategias les han funcionado? Me encantaría leerlas y saber sus opiniones. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. ¡Chao!